¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias, mis hermanos y hermanas, con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Recuerda que puedes encontrarnos tanto en YouTube como en las otras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, así igual en Twitter. Busca mi escuela sabática en Facebook, Twitter y por qué no decirlo también aquí en YouTube. Por lo tanto, ahí podemos estar en contacto y comunicarnos si así lo deseas. En la lección de esta semana, la unidad del Evangelio, ha sido una lección bien hermosa. Nos ha aclarado muchas cosas y principalmente que no tenemos nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación. La salvación es un regalo de Dios, dado por gracia, por fe, por amor. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, dice, bajo la ley, para redimir a aquellos que estaban bajo la ley. De tal manera que esta lección ha sido bien clara. Podemos entender realmente lo que sucedió allá con la iglesia primitiva, entre aquella iglesia naciente de Galacia. El apóstol Pablo aclaró muchas dudas, enfrentó situaciones y a pesar de la diversidad se encontró la unidad de propósito, lo que es el Evangelio. Tanto así que la lección nos presenta que la existencia de parte de algunos cristianos judíos de hacer que los nuevos cristianos gentiles se hicieran la circuncisión para poder alcanzar la salvación. Como ya dijimos, esto es volver a los rudimentos del principio de caer en el legalismo, de hacer cosas para ganar la salvación. Realmente no hay nada que podamos hacer. Por lo tanto, entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer? Confrontar a esos falsos maestros, enfrentarles con sus mentiras. Pablo lo hizo. Si algunas veces es necesario, aunque a algunas personas no les guste este tipo de situaciones, algunas veces es necesario confrontarlos. ¿Para qué? Para que haya unidad en el mensaje de salvación. Aunque la verdad se defiende sola, los discípulos confrontaron esta situación. ¿Para qué? Para trabajar juntos a favor del Evangelio, para evitar los conflictos que crearan divisiones dentro de la unidad del Evangelio. Esta semana descubrimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición, como por ejemplo, la importancia de la unidad de la fe. ¿Qué fue la importancia de la unidad? Bueno, comprendimos que es muy importante que haya uniformidad en el mensaje. Oiga bien, el mensaje es el mismo. La salvación es por fe, solamente por gracia, por amor de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, es muy importante la unidad. Y la unidad no debe de sacrificarse para beneficiar o para congraciar a los hombres. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si no, Martín Lutero lo hubiera hecho y Juan Calvino también. Ellos dijeron que realmente no debería sacrificarse la verdad del Evangelio y consentir con los hombres y hacer un lado los principios. Eso es, como quien dice, darle lugar al enemigo. En el tema número 2 comprendimos la circuncisión y los falsos maestros. Comprendimos que habían algunos falsos maestros que habían entrado encubiertamente a la iglesia para hacer que los nuevos conversos se circuncidaran. Le decían ellos, si no se circuncidan, quiere decir que no son salvos. Entonces comprendimos que Cristo nos hizo libres. Somos libres en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Somos libres de la condenación del pecado, somos libres de la muerte y somos libres porque Cristo nos hizo libres, libres para adorarle en libertad, porque ya no estamos en esclavitud. Cristo nos vino a liberar de la condenación del pecado, de la maldad y aún hasta de la muerte. En el tema número 3 comprendimos la unidad y la diversidad. El apóstol Pablo fue llamado el apóstol de los gentiles, quien traía un mensaje para los gentiles, pero también el apóstol Pedro trajo un mensaje para los de la circuncisión o para los judíos. De tal manera que la unidad del cuerpo, la unidad del mensaje es una. Dijimos que si hay armonía, hay unión. Si no hay armonía, no puede haber unión. Tiene que haber armonía en el mensaje. Cristo salva, Cristo viene, Cristo, Cristo, Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predico este evangelio.
Por lo tanto, es importante la unidad en la diversidad. Pablo fue llamado a predicar a los gentiles y Pedro fue llamado a predicarle a los de la circuncisión. En el tema número 4 vimos la confrontación que tuvo Pablo en Antioquía con el apóstol Pedro, porque él se reunía con los de la circuncisión, se sentaba con ellos, comía con ellos, pero también lo hacía con los gentiles. A los gentiles los llevaba como a judaizar, y le dijo el apóstol: si tú, siendo judío, ¿por qué haces que los otros judaicen si tú no? Entonces esta confrontación tuvo que hacerle el apóstol Pablo al apóstol Pedro para aclarar, para evitar la división, la disensión, y lo tuvo que confrontar porque fue un conflicto que era público, y de esta manera se sujetó a lo que la iglesia decía. No tiene que circuncidarse nadie para ser salvo, es por fe y solamente por la fe. Hasta el pobre Bernabé lo habían arrastrado, y hasta Tito, siendo un griego, lo habían hecho circuncidarse. Así es que hay en la iglesia algunos que le van a decir a usted: tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer aquí, tiene que hacer allá. Y el apóstol dijo: te portaste como un hipócrita. Y esto es muy importante. Hemos de arrancar de nuestro corazón todo aquello que sea hipocresía para con el Señor. En el tema número 5, la preocupación del apóstol San Pablo. Pablo tenía una preocupación. Él quería un evangelio puro, un evangelio que mostrara que no es por las obras, es por la fe, es por la salvación, por gracia, no por obras de justicia para que nadie se gloríe. Y él recibió ese mensaje directamente de Cristo. Él fue salvo por la fe, siendo un perseguidor, siendo un fariseo de fariseos. Seguramente era circuncidado, como él lo dice, pero es por fe, no es por la circuncisión. De tal manera que esta lección fue una gran bendición y nos mostró cómo, a pesar de las diferencias, los apóstoles se unieron para mantener la unidad del evangelio. Gracias por visitar el canal de Mi Escuela Sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García, y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 4, cuyo tema es justificación solo por la fe. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, y por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, venimos ante ti, Señor. Te damos gracias por la unidad simétrica del Evangelio. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, dice una sola voz: somos salvos por fe, por gracia, por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Te alabamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro Jesucristo, por darnos la bendición de la salvación por medio de tu sacrificio. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda, si te ha gustado esta lección, busca allá abajo, ponle tu comentario, suscríbete a nuestro canal y así la vas a recibir toda la semana. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.